Muy buenos días, muchachos del Colegio Los Naranjos IED de Bosa. Bienvenidos al video tutorial de Química de grado 11. Quien les habla, la docente Luz Marina Gutiérrez Herrera. Bienvenidos. El día de hoy en nuestro video tutorial pues vamos a tratar algo que tiene que ver con muchos compuestos que están implícitos en nuestra vida. En este caso estamos hablando de los compuestos orgánicos. Estos compuestos son esenciales e importantes para la vida y el bienestar de todos los seres humanos y de todos los seres vivos. Se encuentran en muchos de nuestros alimentos y también son utilizados en el sector industrial para la elaboración de muchos productos, de jabones, de cauchos, de cremas, todo lo que tenga que ver con la parte farmacéutica. Los compuestos orgánicos son, como su nombre lo dice, están formados esencialmente por un elemento de carbono. Ese es su principal elemento. Obvio, sin dejar a un lado la actuación del hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno en la formación de diferentes compuestos. Cada uno de estos compuestos se clasifican por su estructura a partir de una función química. Y estas funciones químicas tienen unos grupos funcionales. Estos grupos funcionales son los que nos van a permitir la identificación de dichos compuestos orgánicos. Entonces llamémoslos alcoholes, llamémoslos fenoles, llamémoslos aldehídos, cetonas, y todos estos compuestos están inmersos dentro de nuestro uso cotidiano. En la imagen vemos que hay diferentes compuestos, diferentes cadenas de compuestos orgánicos y diferentes compuestos donde se muestran diferentes enlaces con oxígeno o con hidrógeno o carbono o también con OH, que es el ion hidroxilo del alcohol. En esta parte, en la figura de la parte inferior, pues observamos cómo van esas cadenas de carbono. Entonces, en este caso tenemos un compuesto cíclico porque es de cadena cerrada, y donde sus principales enlaces pues los forman el carbono, que son los círculos que están de color negro. Este lo puedo considerar como un grupo funcional. E igual que la parte de estos círculos blanquitos, que son los que me terminan esa cadena carbonada para que el carbono complete su tetravalencia. En este caso pues estamos hablando de los hidrógenos. Este circulito azul lo podemos tomar como si fuese otro sustituyente o radical. En este momento en su pantalla les estoy mostrando diferentes clasificaciones de estos compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos yo los puedo dividir en 4 grupos. Los primeros son los hidrocarburos. Los segundos tenemos los compuestos con oxígeno. Los terceros tenemos los compuestos que tienen nitrógeno y como cuarto tenemos los compuestos biológicos. Estos últimos pues no los vamos a tratar en este taller, en este video tutorial, perdón, pues sencillamente porque es un tema que vamos a relacionar con todos el resto de los compuestos, lo vamos a relacionar en el siguiente periodo académico. Por ende, este lo veremos en un próximo video tutorial, todo lo que tenga que ver con los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, donde encontramos el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Entonces, nos vamos a devolver un poquito para ver los compuestos orgánicos que nos atañen para este periodo. Entonces vamos a tener los hidrocarburos. Resulta de que los hidrocarburos, como su nombre lo dice, son compuestos que están formados únicamente por hidrógeno y carbono. De estos hay dos tipos, unos que son de cadena abierta y otros que son de cadena cerrada. Los de cadena abierta quiere decir que tienen un inicio y tienen un fenal, pero que su cadena es recta. Y esa cadena puede estar formada de grupos carbonados. En el caso de la cadena cerrada, quiere decir que son cíclicos, es decir, que su cadena es totalmente cerrada, que donde empieza, termina. Entonces, dichos compuestos pueden llegar a formar figuras geométricas como los hexágonos, los pentágonos, los hectágonos, etc.
Entonces, nos vamos a devolver con los hidrocarburos de cadena abierta. Estos pueden ser lineales, como les venía diciendo anteriormente, son lineales porque su forma de estructura es lineal, es recta. O también pueden ser ramificados, ¿listo? Estos ramificados, digamos que son, como su nombre lo dice, en forma de rama. Entonces, inician por un carbono y posteriormente, digamos que se desglosan en diferentes carbonos, pero a su lado izquierdo y a su lado derecho, como pasa en un árbol. Entonces, por eso se dice que es en forma de ramas. ¿Listo? Entonces, dentro de los hidrocarburos de cadena abierta, vamos a encontrar unos que se llaman los saturados. Los saturados son aquellos que tienen enlaces sencillos. Y tenemos otros que son los insaturados. Los insaturados son aquellos que están compuestos mínimo por lo menos con un enlace doble y un enlace triple, ¿listo? Entonces, estos compuestos de cadena abierta pues también reciben un nombre. Entonces, los saturados, que son los que tienen enlace sencillo, pues se van a llamar alcanos y van a terminar en ano. ¿Por qué? Porque tienen enlaces sencillos. Los insaturados, en el caso de los alquenos que terminan en eno, pues van a tener enlace doble. Y los alquinos van a terminar en ino, porque tienen un enlace triple. Recuerden que en esta parte de estos compuestos de cadena abierta, pues vamos a utilizar esos prefijos que nos denotan cantidad y que nos denotan también la cantidad de carbonos que pueden haber en una cadena principal. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de lo que es etil, metil, propil, y en el caso de los ramificados, pues de isobutil, isopropil, etc. Los hidrocarburos de cadena cerrada reciben el nombre de carbocíclicos. ¿Por qué? Porque están formados de carbono y son cíclicos. ¿Qué quiere decir cíclicos? Que su cadena es completamente cerrada. Es decir, que van a formar figuras geométricas, dependiendo de la cantidad de lados o de vértices que tenga esta figura. Y de la misma forma, pues se va a nombrar. Los tenemos de dos clases, los aromáticos y tenemos los alicíclicos. Entonces, dentro de los alicíclicos, pues vamos a tener todo lo que son los cicloalcanos y los cicloalquenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de estos compuestos de cadena cerrada, pues yo puedo tener enlaces dobles. Y puedo tener enlaces sencillos. Entonces, tengo que fijarme muy bien en la ubicación de esos enlaces dependiendo del carbono donde esté ubicado. ¿Listo? Y los aromáticos, pues los aromáticos son aquellos que nos dan aromas, olores, esencias fuertes. Entonces, digamos que ellos son producto, pues, para aquellos compuestos que son derivados del benceno. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el benceno es un compuesto cíclico que tiene 6 carbonos alrededor suyo y 5 hidrógenos. Seguimos con la siguiente división, que son los compuestos con oxígeno. En los compuestos con oxígeno, pues vamos a encontrar una variedad, porque aparte de que el carbono y el hidrógeno son los que forman las cadenas carbonadas, pues el oxígeno forma parte de muchos compuestos, en este caso, pues de los compuestos oxigenados. Entonces, por ejemplo, tenemos los alcoholes, tenemos las cetonas, tenemos los aldehídos, tenemos los fenoles, que son de la familia también del benceno, y también tenemos los éteres. Por otro lado, tenemos unos que se llaman ácidos, son los ácidos carboxílicos, donde vamos a tener diferentes derivados como los hidrogenuros de ácido, los anhídridos, pero también vamos a tener otros, ni menos importante que los demás, que son los ésteres. Todos estos compuestos, dentro de sus grupos funcionales, deben tener enlaces sencillos, dobles, en la participación con el oxígeno. Más adelante pues lo veremos. Dentro de los compuestos que tienen nitrógeno, estos compuestos los puedo dividir en tres. Unos que son las amidas,
otros que son las aminas y otros que son los nitrilos. ¿Listo? Dentro de estos compuestos pues son sumamente importantes porque ustedes saben que el nitrógeno también es uno de los elementos más abundantes que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, a partir de estos compuestos hay muchos elementos en el sector industrial y en la parte de los alimentos, ¿cierto? Que forman parte de nuestra vida. Como si fuera poco, entonces, en este cuadro pues les estoy mostrando algunos ejemplos de las aplicaciones de todos estos compuestos orgánicos. Lo podemos hacer desde las bebidas alcohólicas, lo podemos hacer desde la elaboración de champús, lo podemos hacer dentro de los alimentos, ¿cierto? Dentro de los sinnúmero de artículos que sirven para el aseo en nuestras casas, de los insecticidas, de los jabones, ¿m? Pero también hay uno muy importante y es que lo utilizamos también para hacer lo que son los guantes de laboratorio y las botas elaboradas a base del caucho. No restarle la importancia porque cada uno de estos compuestos están implícitos en cada una de la elaboración de nuestros productos farmacéuticos. No hay nada que decir que la perfumería y también está implícito dentro de nuestro cuerpo. ¿Quién nos lo aporta? Pues los alimentos que consumimos a diario nos aportan como esa cantidad de nitrógeno que va unido a ciertos minerales, a ciertas vitaminas que necesita nuestro cuerpo para poder cumplir sus funciones vitales. Entonces, también tenemos la parte de la perfumería. Entonces, todo, digamos que todos los compuestos orgánicos están implícitos en la parte industrial y en nuestra vida. A continuación, pues vamos a muy brevemente, pues voy a mostrarles una tabla donde encontraremos según la UPAC, que son las que nos permiten hacer como el nombramiento de esas estructuras o compuestos orgánicos. Entonces, si se dan cuenta, estoy mostrando cada uno de nuestras funciones químicas. Aquí ya están mezcladas como el ácido carboxílico y nos damos cuenta que su grupo funcional pues va a ser COOH, quiere decir que es un compuesto oxigenado porque adicional a tener carbono e hidrógeno, pues también tiene oxígeno. ¿Listo? Esta R en todos los compuestos en los grupos funcionales significa que hay un radical o que hay un sustituyente. ¿Listo? Tenemos el éster que también forma parte, digamos que de los compuestos oxigenados, pero la diferencia con el anterior es que no tiene hidrógeno, sino que tiene dos cadenas de sustituyentes. Encontramos la amida, donde aquí ya nos damos cuenta que es un compuesto nitrogenado. ¿Por qué? Porque lo que hace es que tiene la participación del nitrógeno aparte del carbono y del oxígeno. Estas cadenas de sustituyentes pues están formados de la parte de los hidrógenos, ¿listo? Y así sucesivamente, entonces vamos dando cuenta de que cada una de nuestras funciones orgánicas, químicas, pues tienen, digamos que una estructura. Lo primero que yo debo hacer en un ejercicio para resolverlo, reconocer la estructura, identificarla o saber su nombre, pues debo conocer o identificar primero el grupo funcional. Cuando ya identifique su grupo funcional, entonces también tengo que tener en cuenta esos TIC que nos dan las terminaciones, que nos van a dar los nombres de esos compuestos. Por último, quiero compartirles algunos tips para nombrar dichos compuestos. Primero, pues hay que identificar el grupo funcional para identificar el tipo de compuesto del cual estoy hablando. Segundo, mirar la cadena principal y utilizar los prefijos de la cantidad de carbonos. Es necesario primero identificar nuestra cadena principal en todos los compuestos. No olvidar que las terminaciones para los enlaces sencillo, doble y triple deben empezar con an, en, in correspondientemente. Enlace sencillo, enlace doble y enlace triple. Cuarto, identificar los sustituyentes en cada compuesto y su ubicación. Recordar que los sustituyentes terminan en il, por eso es, si viene de metano, pues se llama metil y así sucesivamente. Al final del orden es el grupo funcional, la cadena principal, los prefijos utilizados para el grupo funcional y por último se nombran los sustituyentes. Hay que tener en cuenta si esos compuestos tienen enlace doble o sencillo. En la pantalla los dejo con algunas muestras de ejercicios o de compuestos que tienen que ver muchísimo con la parte de la
de la química orgánica. Entonces podemos tener el éter metílico, la propanona, el metanol, el etanol. Entonces cada prefijo nos indica, cada prefijo nos indica digamos, cómo lo debemos nombrar para identificarlo. Bueno, no siendo otra